Máquinas hidráulicas. Las máquinas hidráulicas modifican la energía total de una corriente líquida. Instalaciones hidráulicas. Las instalaciones hidráulicas son las que suministran el agua potable y es un servicio público prestado por entidades públicas o privadas. Este servicio es suministrado a través de tuberías que van enterradas por las orillas de la calle y que resisten presiones apreciables, siendo generalmente de hierro galvanizado, asbesto, cobre, cemento y PCB. Clasificación según su uso. Bomba. Las bombas son dispositivos que se encargan de transferir energía a la corriente del fluido, impulsándolo desde un estado de baja presión estática a otro de mayor presión. La turbina hidráulica es la encargada de transformar la energía mecánica en energía eléctrica. Por esto es de vital importancia saber elegir la turbina adecuada para cada sistema hidroeléctrico. Aunque hay muchas turbinas, entre estas están clasificadas las más importantes, las cuales son las turbinas de Pelton, Francis y Kaplan. Tobera. La tobera consiste en una entrada de forma cónica y restringida, mientras que la salida es una expansión abrupta. Medición de flujo. El caudal de un flujo de un líquido o un gas se mide aprovechando la diferencia de presión que se ocasiona al contraer la vena tubería por donde fluye. También se aprovecha el desplazamiento que produce el caudal, su fuerza de impacto, su capacidad de mover hélices, propelas y la medición magnética. Entre los medidores está el tubo Venturi, tubo Pilot y el tubo Anubar. Medición de presión. La medición de presión en los procesos industriales se hace aprovechando la deformación plástica que se produce en los materiales cuando son sometidos a la misma, o aprovechando una propiedad electromagnética del material. Entre los medidores de presión se encuentran los transductores mecánicos de cuello y diafragma y medidor McLeod. Tipos de corriente de proceso. Recirculación. Es un concepto que proviene de la circulación, un término que se refiere al proceso de circular. La circulación, por su parte, está asociada al movimiento, el tránsito o tráfico, ya sea de vehículos, de divisas, de fluidos, etc. Bypass. Válvulas como las reductoras de presión, válvulas de control y trampas de vapor generalmente tienen tubería de bypass instaladas. Las válvulas que se colocan en la tubería de bypass reciben el nombre de válvula de bypass. Purga. Es un método físico-mecánico para purgar las máquinas de residuos, colorantes y contaminantes al cambiar de molde, materiales o colores. Estas purgas mecánicas, además de requerir mucho material y su grado de abrasión, desgasta los equipos y los moldes, generando problemas dimensionales en las piezas. Variables de proceso. Medición de nivel. En la medición de nivel se debe tener muy en cuenta la característica del fluido a medir. Si el mismo produce espuma al precipitarse, se transporta partículas en suspensión o líquidos más o menos densos. Si el fluido está emulsionando, entre otras condiciones. Principio de instrumento de medición directa. Aforo, cinta plomada, nivel de cristal y flotadores. Instrumentos basados en la presión hidrostática. Medición manométrico, membrana, burbujeo y presión diferencial. Medición de temperatura. La medición de temperatura se realiza aprovechando la expansión de líquidos, vapores, metales con la temperatura, así como también es un fenómeno denominado termoelectricidad que permite que una unión de dos metales distintos produzca electricidad al ser sometida a cambios de temperatura. Entre los medidores tenemos termómetro bimetálico, termómetro de bulbo capilar, termómetro de vidrio, pirómetros de radiación, pirómetros ópticos, pirómetros fotoeléctricos y pirómetros de radiación total. Velocidad. La medición de velocidad en la industria se efectúa de dos formas, con tacómetros mecánicos y con tacómetros eléctricos. Los primeros detectan el número de vueltas del eje de la máquina por medio de exclusivamente mecánicos, pudiendo incorporar o no la medición conjunta del tiempo para determinar el número de revoluciones por minuto, mientras que los segundos captan la velocidad por sistemas eléctricos. Análisis de succión disponible, altura de succión requerida. Es la encargada de succión neta positiva, medida con relación al plano de referencia, aumentada de la altura correspondiente a la presión atmosférica y disminuida de la altura debida a la tensión de vapor del líquido. Hay que tener presente dos conceptos: el requerido mínimo, que es necesita para evitar la cavitación desde las características de la bomba, por lo que es un dato regularmente proporcionado por el fabricante, y la disponible depende de las características de la instalación del líquido a bombear.
Esta es independiente del tipo de bomba y se calcula de acuerdo a las condiciones atmosféricas, instalación, operación. La temperatura y presión son aquellas en donde ocurre la ebullición de sustancias puras. Para una presión de saturación existe el único vapor de temperatura de saturación y viceversa. La presión de vapor, comúnmente presión de saturación, es la presión a la que a cada temperatura las fases líquidas y vapor se encuentran en equilibrio. Su vapor es independiente de las características de líquido y vapor presentes mientras existen ambas. La cavitación. Cavitación o apariciones en vacío es un efecto hidrodinámica que se produce cuando se crean cavidades de vapor dentro del agua o cualquier otro fluido en estado líquido. Es el que actúa a fuerzas que responden a diferencias de presión, como puede suceder cuando el fluido pasa a gran velocidad por una arista afilada, producido una descompresión del fluido debido a la conservación de la constante de Bernoulli. Golpe de ariete. Se denomina golpe de ariete al fenómeno hidráulico transitorio producido por cavitaciones de velocidad al fluido transportado. Este fenómeno consiste en la propagación de ondas de presión y de presión a lo largo de condiciones debido a la transformación de energía cinética en energía de presión elástica. Máquinas térmicas. Descripción del ciclo de potencia y refrigeración. Ciclos de potencia. Es el ciclo de gas o dispositivos cíclicos generados de potencia que son de gran utilidad en el estudio de la termodinámica, ya que varios sistemas y máquinas se basan en su funcionamiento, es decir, motores centrales termoelectrónicos. Ciclo de vapor de Carnot. Este ciclo es el más eficiente de los que operan entre dos niveles de temperatura específica. También tienen serias dificultades prácticas para ser comparados con plantas verdaderas. Ciclo de Rankine. El ciclo ideal para los ciclos de potencia de vapor. Este mismo no incluye ninguna irreversibilidad interna y está compuesto por los siguientes procesos. Compresión isotrópica. Expansión isotrópica en una turbina y rechaza de calor a presión constante de un condensador. Ciclo de refrigeración. La refrigeración consiste en bajar o mantener el nivel de calor en un cuerpo o un espacio. En este ciclo de refrigeración se evapora y condensa alternamente para luego comprimirse en fase de vapor. Refrigeración de bombas y calor. Se expresa en términos de coeficiente de funcionamiento según el mismo principio que para las máquinas térmicas, siendo lo que se saca el calor que se extrae del foco frío y lo que cuesta el trabajo necesario para ello. Ciclo invertido de Carnot. Es el ciclo totalmente reversible que se compone de dos procesos isotérmicos reversibles y de dos procesos isotrópicos. Tiene la máxima eficiencia térmica, sirve como un estándar contra el cual los ciclos de potencia reales se comparan. Ciclo ideal de refrigeración, de compresión de vapor. Es el que más se emplea en los refrigeradores, sistemas de acondicionamiento de aires y bombas de calor. Se componen de 4 procesos: composición isotrópica en un compresor, rechazo de calor constante en un condensador, entreregulamiento en un dispositivo de expansión. Absorbe el calor a presión constante en un evaporador. Caldera. Las calderas en las industrias
es una máquina o dispositivo de ingeniería diseñado para generar vapor. Tenemos dos tipos de calderas, las acuoturbulares y las piroturbulares. Condensadores. El condensador es una máquina de fluido que está constituida para aumentar la presión y desplazar ciertos tipos de fluidos llamados compresibles, tales como los gases y los vapores. Tenemos varios tipos de compresores, como son los compresores aerodinámicos, los compresores centrífugos, los compresores de flujo axial, compresores rotativos, compresores de tornillos, intercambiador de calor. Es un radiador diseñado para transferir calor entre dos fluidos o entre la superficie de un sólido y un fluido en movimiento. Entre ellos se clasifican en intercambiadores de contacto directo y intercambiadores de calor de contacto indirecto. Condensadores. Se denomina condensador al dispositivo formado por dos placas conductoras cuyas cargas son iguales de signos opuestos. Básicamente es un dispositivo que almacena energía en forma de campo eléctrico. Tipos de condensadores. Tenemos el condensador de variable, condensador electrolítico, el condensador cerámico, condensador de papel y condensador plástico. Motores de combustión interna, también llamados motor de explosión o motor de pistón, es un tipo de máquina que obtiene energía mecánica directamente de la energía química de un combustible que arde dentro de la cámara de combustión. Identificación de la planta diésel. Una planta de emergencia es una máquina que mueve un generador de electricidad a través de un motor de combustión interna. Son comúnmente utilizadas cuando hay dificultad en la generación de energía eléctrica en un lugar o cuando son frecuentes los cortes o el suministro eléctrico. Clasificación de las plantas de emergencia de acuerdo al tipo de combustible, de acuerdo a su instalación, por su operación, por su aplicación. Una planta de emergencia consta de las siguientes partes: de un motor de combustible interna, un generador de corriente alterna, en los cuales entra lo que es un sistema de extinción, un sistema de regulación de voltaje, un sistema de control, protección, medición y alarmas, un sistema de transferencia automática. Aplicación de las máquinas térmicas. Las máquinas térmicas son las que se emplean para calentar o enfriar. Existen tres tipos de máquinas térmicas, las cuales son de acuerdo a combustión externa, de acuerdo a combustión interna y de reacción. Su aplicación en la automatización, tales como motores de hélices de aviación, solo pequeños aviones, propulsión marina, grupos de electrógenos pequeños, motobombas. También es utilizada en las industrias azucareras y en la metalurgia.